Muy buenas tardes, mi nombre es María Isabel Moreno Arismendi. En el podcast de hoy hablaremos sobre ritmos y estilos de aprendizaje. Generalmente la educación se ha caracterizado por ser un proceso de enseñanza y aprendizaje donde hemos observado la importancia de tener un docente que imparta conocimientos y alumnos dispuestos a aprender. Más sin embargo, en este podcast vamos a explicar un poco sobre el proceso que es enseñar, sobre los ritmos y los estilos de aprendizaje y sobre la metacognición en los estudiantes, pues no es solo dictar una asignatura, todo tiene un proceso que puede hacer que un estudiante se motive o no a la hora de recibir un conocimiento, que le facilite el desarrollo de su personalidad. En el contenido de este segmento podremos darnos cuenta que la enseñanza está íntimamente ligada con el aprendizaje tanto en la vida real como en las zonas de juego y en las aulas de clase. Vamos a tener 3 bloques de contenido: la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición en los estudiantes. ¿Sí? La enseñanza se puede definir como el intercambio de conocimientos, valores e ideas entre las personas. No obstante, no es solo en el ámbito académico, también podemos reconocer el intercambio de conocimientos en nuestras familias, pues de ellos es donde aprendemos inicialmente nuestros valores y nuestra ética como personas y como profesionales. La enseñanza siempre ha sido un proceso de un docente impartiendo un conocimiento, apoyado en textos, exposiciones y en las técnicas de participación y debate entre los estudiantes. Sin embargo, con el avance tecnológico hoy en día, con conocimiento de Internet, de las TICs, las IAs, los docentes se pueden apoyar con videos, tutoriales que se encuentran distribuidos por la red de Internet. Incluso los mismos estudiantes hacen su estudio más práctico, pues muchos docentes graban sus explicaciones en videos de YouTube y los suben para que los estudiantes puedan repetir la información las veces que sea necesaria, mientras aprenden de manera correcta cómo se lleva a cabo el desarrollo de algún tema en específico. Según Wikipedia, la enseñanza es la acción y el resultado de compartir una serie de saberes, estrategias, normas o destrezas con otras personas. Se apoyan diferentes métodos, instituciones y recursos para facilitar el aprendizaje. La enseñanza implica la relación de 3 elementos: el profesor, el alumno y el contenido. El aprendizaje. El aprendizaje es un proceso diario de vida, el cual es fundamental en el desarrollo de la personalidad del individuo, pues este le ayuda a adaptarse al mundo entero, el cual vive en constante cambio. Según la Universidad Europea, existen 13 tipos de aprendizaje. Aprendizaje asociativo. Este tipo de aprendizaje que tiene lugar cuando asociamos determinados estímulos externos o sucesos con una idea o un comportamiento. No asociativo, cuando nuestra respuesta cambia ante un estímulo que se repite en el tiempo. Aprendizaje cooperativo. Este tipo de aprendizaje es el que se lleva a cabo en grupo. El colaborativo. El docente propone el tema o plantea un problema y son los estudiantes quienes deciden cómo abordar el proyecto. Aprendizaje emocional. Con él se pretende que aprendamos a conocer nuestras emociones y gestionarlas de una manera eficiente a la hora de interactuar con otras personas. Aprendizaje experiencial. Se trata de aprender a partir de las situaciones que vivimos o incluso de los errores que cometemos. Aprendizaje implícito. Es un tipo de aprendizaje que se da cuando aprendemos algo generalmente sin una intencionalidad. Aprendizaje explícito. Este sí tiene una intención y está atravesado por una conciencia, es decir, somos conocedores de que estamos aprendiendo. Aprendizaje memorístico.
Es un aprendizaje que muchas veces no llega a entender los conceptos y conocimientos. Se trataba de fijar en la memoria y recordar conceptos casi de forma automática. Aprendizaje observacional. Lo visual es la base de este aprendizaje. Aprendizaje por descubrimiento. En este tipo de aprendizaje, el estudiante busca información por su cuenta para resolver las dudas que le han podido surgir en el proceso. Aprendizaje receptivo. Esto es uno de los aprendizajes pasivos, en tanto que el estudiante se limita a recibir la información por vía oral, escrita o audiovisual. Aprendizaje significativo. Este aprendizaje consiste en recopilar, seleccionar y organizar la información que se nos está transmitiendo con el fin de que podamos establecer una relación entre estos conocimientos nuevos y los que ya se adquirieron previamente. Teniendo en cuenta los tipos de aprendizaje y su forma de influir en el conocimiento y en la manera de aprender de cada individuo, llegamos a identificar otros componentes en el aprendizaje como lo son los ritmos. Es decir, estos hacen parte de cada estudiante. Todo ser humano es diferente en todos los sentidos a los demás y cada persona tiene su ritmo de aprendizaje, el cual debe identificar el docente a medida que va conociendo a sus alumnos, para poder impartir sus clases, trabajos, exposiciones, de manera que sea adecuada al ritmo de cada uno de ellos. Para identificarlos tenemos las personas que tienen un ritmo de aprendizaje rápido, que son quienes con una sola explicación captan la información y la procesan en su cerebro, guardándola por largo tiempo y pudiéndola aplicar sin una repetición del tema. El ritmo de aprendizaje moderado es el de aquellos estudiantes que les gusta aprender más analizando y probando la información que les ha sido entregada. Por lo tanto, se demoran un poco más en aprender. Y por último, los de aprendizaje lento, que es a quienes debemos enfocar más la labor de acompañamiento, porque el alumno le puede afectar en este aprendizaje la parte familiar y cognitiva. Es nuestra labor como docentes distribuir el aprendizaje según los ritmos de cada alumno en particular. La metacognición ayuda a los alumnos a ser autónomos en su aprendizaje y a mantener una actitud crítica sobre la información, sobre el conocimiento y sobre sus propias estrategias de aprendizaje. Según Buron, en 1996, la metacognición se destaca por 4 características. La primera, llegar a conocer los objetivos que se pueden alcanzar con el esfuerzo mental. Segunda, posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados. Tercera, autoobservación del propio proceso de elaboración de conocimientos para comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. Cuarto, evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. Como docentes debemos dotar al estudiante de recursos y estrategias que le permitan tener autoconocimiento, autorregulación, autoevaluación y transferencia, es decir, enseñarles a ser autónomos con su conocimiento, a hacer muchas preguntas, a emplear diferentes actividades que le permitan entender y comprender los conocimientos que le han sido impartidos en determinado momento. En conclusión, ser docente no es solo llegar a un aula de clase y con ayuda de nuestros libros y nuestros apoyos bibliográficos impartir conocimientos sobre una asignatura. Nuestra labor como educadores va mucho más allá de una simple clase. Nuestro trabajo diario consiste en conocer las capacidades de nuestros alumnos, enseñarles al ritmo que ellos mejor aprenden, saber qué tipo de aprendizaje aplica a cada uno de nuestros estudiantes, para enfocar los proyectos de estudio según sea el caso. También debemos reconocer en nuestros alumnos lo que les afecta a la hora de aprender para poder enseñarles a ser autorreguladores y autoevaluadores de su propia manera de aprender, pues solo así lograremos que los alumnos del siglo XXI tengan motivación para aprender, participar,
colaborar y ser más creativos en clase con sus compañeros y en su vida diaria, con las personas que tengan interacción o su familia, con sus padres, hermanos, en fin, con su familia en general.